Bendiciones, en la paz de Dios, repose sobre cada uno de ustedes. Tengan todos un buen día en el nombre del Señor. Y gracias de antemano a nuestros hermanos por ese tiempo de adoración, ese tiempo de alabanza. Y bueno, damos gracias al Señor de poder estar reunidos a través de este medio para glorificar el nombre del Señor. Hoy estamos, como cada primer día de la semana, reunidos, compartiendo juntos el mensaje de la Escritura y también, digamos, compartiendo juntos, ¿verdad? La presencia del Señor aún en nuestra familia. Hoy a Dios le ha placido nuevamente darme la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la Escritura. Así que de antemano, un saludo cordial a cada uno de nuestros hermanos que están conectados, nuestros amigos, los pastores, líderes, con quienes servimos juntamente al Señor. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado para la iglesia y es la mejor catapulta para alcanzar el propósito. La mejor catapulta para alcanzar el propósito. Así que yo le voy a invitar a que ustedes puedan estar reunidos en familia, puedan tomar su Biblia y puedan compartir con nosotros esta temática. Bien, voy a invitarle a abrir su Biblia específicamente en el libro de Josué, capítulo número 24. Josué 24:15. Es un versículo quizás muy conocido. Muchas personas lo tienen en sus casas, en sus carros. Se convierte en un eslogan para muchos, ¿no? Entonces, vamos a basarnos primero en ese versículo y vamos a ver otro versículo bíblico acerca de esto. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quienes servirán, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a volver a repetir el versículo. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana y permítanme compartir con ustedes este extracto de la Escritura. Cuando leemos este libro, este capítulo específicamente, está hablando en un espacio de tiempo en el que Josué se está despidiendo de Israel en sí, ¿no? No es que se estaba muriendo porque no fueron las palabras para morir, fueron las palabras de despedida en cuanto a su liderazgo pleno. Y quiero comentar algo acerca de lo que significa el mejor lugar que nosotros podemos tener para crecer, para desarrollarnos y para poder catapultarnos. Una catapulta era un arma de guerra, sí, un instrumento de guerra que permitía a los soldados en una batalla poder llegar con rocas u otros elementos encendidos a mayores distancias que la que podría recorrer, digamos, una parte del ejército. Número 2, también servía para infligir daño en las fortalezas físicas de las ciudades que se iban en este caso, a someter o a conquistar. Cuando vemos el título que dice el mejor lugar como catapulta para alcanzar el propósito, quiero introductoriamente decir lo siguiente. Muchas veces, o no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo puedo yo alcanzar éxito en lo que emprendo? ¿Cómo puedo llegar yo a tener una familia honorable? ¿Cómo puedo yo llegar a alcanzar a ser una mejor persona como ciudadano, ¿no? Como ciudadano, sabemos bíblicamente que espiritualmente el hombre no es bueno, el hombre siempre va a pecar. Pero en la fe cristiana, cuando caminamos en el camino del Señor, procuramos el camino de la excelencia. Entonces no podemos excusarnos
en el hecho de que por nuestra pecaminosidad natural no podemos entonces buscar la perfección que es en Cristo Jesús. El Señor es el que perfecciona nuestra vida. Así que no podemos tomar como una excusa el no buscar hacer las cosas perfectamente bien, o hacer las cosas buenas, o actuar en buenas obras. De hecho, la Escritura nos dice que fuimos llamados para buenas obras, de antemano para buenas obras. Entonces, el tema es, ¿cuál es el mejor lugar para yo poder ser catapultado? Es decir, en el que yo puedo impulsarme para alcanzar un propósito o el propósito de Dios para mi vida. Ustedes se imaginarán o quizás pensarán, ¿cuál será el mejor lugar? Yo quisiera hacer esa pequeña pregunta. ¿Cuál será el mejor lugar que usted puede tener para alcanzar el propósito? Y voy a dejar un espacio, pequeño espacito de tiempo acá, como para que usted vaya pensando en esa pregunta. ¿Cuál será el mejor lugar para catapultarnos o impulsarnos para alcanzar el propósito? Probablemente quizás venga al corazón el hecho de ir a la mejor academia, digamos, de educación. Probablemente usted sea de esos padres que buscan darle un mejor colegio a sus hijos. Y eso no está mal, eso está bien, parte de nuestra responsabilidad. Sí podemos, ¿no? Quizá usted dice, voy a buscar el colegio fulano porque en ese colegio hay mejores maestros. Entonces, veamos, en ese espacio decimos, si mi hijo estudia en ese colegio, entonces él va a ser mejor. Probablemente usted piense y dice, la mejor universidad del Perú o de cualquier parte del mundo, ahí es donde voy a enviar a mis hijos porque ahí es donde ellos van a aprender a alcanzar su propósito. Probablemente alguno de ustedes quizás pudiera responder, el mejor lugar para que mi hijo pueda alcanzar o mi familia pueda alcanzar el propósito debe ser llevarlo a la iglesia. Y eso no está mal, está bien, es parte de un propósito. Y cuando pensamos en esto, entonces viene a acotación, ¿será un colegio? ¿Será una universidad? ¿Será una academia? ¿Será una escuela de idiomas? ¿O será el seno de la iglesia, la congregación? ¿Será que llevando nuestra familia a la iglesia, a la congregación, ellos pueden alcanzar el propósito? ¿Será esa la respuesta? Lo dejo un momento para que pueda usted razonar. Y vamos a volver a leer digamos, el enunciado del versículo, cuando dice, Josué le dice al pueblo entero, le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando pensamos en este versículo, y vemos a dónde va dirigido el enfoque digamos, de la parte final de la palabra de Josué, Josué está haciendo afirmativamente, está usando una palabra que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa. Yo quiero que usted, eso quede allí impregnado en tu oído, ¿verdad? En tu corazón. Entonces, ¿cuál será el mejor lugar para catapultar digamos, el éxito o el avance de nuestra familia? ¿Cuál será ese mejor lugar? ¿Será el mejor colegio? Vuelvo a repetir. ¿Será la mejor universidad? También puedo añadir a nivel cristiano o eclesiástico, pudiera decir, ¿será la mejor escuela teológica en la cual yo deba ir para poder alcanzar el propósito? De antemano le comento, no está mal ir a la mejor educación secular, no está mal ir al mejor colegio, no está mal ir a la mejor universidad, tampoco está mal asistir a la iglesia, asistir a la congregación cuando es el momento o es posible. Pero eso, lastimosamente, mis estimados, no es la respuesta correcta. No es el mejor lugar para catapultar a nuestros hijos, a nuestra familia, para alcanzar el propósito. Bien, entonces, de hecho, ahora en este momento como antesala, estoy en familia, estoy en casa y desde casa estoy compartiendo con ustedes el mensaje
de la Escritura. Ahora sí, entramos en tema. Dice, ya hemos tenido suficiente tiempo para responder a esa pregunta, ¿sí? ¿Cuál será el mejor lugar para que nuestros hijos puedan alcanzar el propósito? ¿Cuál es el mejor lugar para que nos sirva para catapultar, o la mejor catapulta, perdón, para alcanzar el propósito? Bien, volvamos al versículo. Lo primero que quiero compartir con ustedes, yo voy a compartir con ustedes tres cosas que hacen de un lugar específico o de un ente específico la herramienta más poderosa o el lugar más poderoso para que podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Les doy una pequeña pista, ¿no? A todos nuestros hermanos que están conectados allí y que probablemente están escribiendo. Algunos de ellos están conectando, ¿no? Entonces, algunos de ellos también están respondiendo. Y algunos están acertando en algo. Entonces, los siguientes tres aspectos voy a mencionar el día de hoy para ustedes como familia y como iglesia. La mejor catapulta para alcanzar el propósito. Josué entendió cuál era la mejor arma o el mejor lugar donde él tenía para preparar a su familia para lo que Dios había preparado para ellos. Y lo primero que tenemos que irnos a la escritura es el énfasis del versículo. El énfasis del versículo de en este caso, Josué 24:15 es: yo y mi casa serviremos a Jehová. En pocas palabras, él está diciendo, ustedes tienen la opción de escoger, ustedes pueden escoger. De hecho, él dice, escojan ustedes a quien sirvan. Pero yo he decidido que no solo yo, sino toda mi casa va a servir al Señor. Entonces, el primer elemento que quiero compartir con ustedes, la mejor catapulta para alcanzar el éxito, está basada en la determinación. Está basado en la determinación. Cuando yo determino lo que voy a hacer, cuando yo determino qué es lo que yo quiero hacer, para qué fui llamado, por qué yo estoy acá, es entender mi identidad, es entender quién soy, es entender por qué estoy aquí en esta tierra, por qué estoy hablando frente a ustedes, por qué nos tomamos el momento para predicar, por qué hacemos esto y aquello. Entonces, no quiero dar el resultado final de cuál es la mejor catapulta, sino llevar los tres principios que nos van a ayudar a esclarecer un poco el tema. Entonces, lo primero que debe tener un hombre, una mujer, una pareja o una persona que quiera alcanzar el propósito se llama determinación. Ahora, no estoy hablando de esa fe positiva, no estoy hablando de este sistema de autodeterminación que dice todo lo que yo quiera lo voy a lograr. Esa es otra cosa, ¿sí? No vamos a confundir el tema bíblico, no, lo que yo quiero transmitir. La determinación está basada en una decisión firme, una decisión firme. Ahora, ¿dónde comienza? La pregunta es, ¿dónde? ¿En qué lugar comienza el hombre a tomar decisiones firmes? ¿Será en el colegio? ¿Será en la academia? ¿Será en la universidad? ¿Será en la iglesia, en la congregación? ¿Dónde nosotros comenzamos como individuos a tomar decisiones firmes? Yo sé que quizás algunos de ustedes ya tienen la respuesta. Entonces, la primera decisión, el lugar donde tomamos decisiones firmes y donde aprendemos, la respuesta correcta es nuestro hogar, en nuestra casa. Comenzamos a tomar decisiones firmes. Entonces, no hay otro lugar donde comencemos nosotros a desarrollar nuestra capacidad de tener compromisos, por ejemplo. No hay otro lugar mejor, no hay otro mejor lugar donde nosotros podamos aprender y enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a tomar decisiones firmes. Es en el hogar, es en la familia. Allí comienza todo. La sociología y la psicología definen que la familia es la base de la sociedad. Bueno, hay algo no muy claro en ese concepto, porque la familia es mucho más que eso. La familia es mucho más que la base de la sociedad. La familia es instituida por el Señor, comenzando desde el matrimonio correcto, el matrimonio original o el diseño original de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos entender que la mejor catapulta para alcanzar el propósito está basado en la determinación. Y yo aprendo a ser determinado basado en decisiones firmes en mi hogar. Entonces, ya apuntamos a la respuesta del tema.
el mejor lugar como catapulta o la mejor catapulta para alcanzar el propósito de Dios, escuche bien, es tu familia. La mejor catapulta para llevarte a ti al éxito, si hablamos de éxito, es tu familia. La mejor catapulta que tienes para alcanzar tu ministerio es tu familia. Y la mejor catapulta que tienes para cumplir o digamos, alcanzar el propósito de Dios para tu vida está en casa, está en tu familia. Así que muchas veces ponemos nuestra confianza en terceras personas. Muchas veces ponemos nuestra capacidad y nuestra confianza en terceros elementos. Ponemos nuestra confianza en un mejor sistema educativo y resulta ser que está ya bien claro que nuestros sistemas educativos liberales lo que llevan a nuestros hijos es a ser corruptos y más corruptos. Si no, pregúntenle a los políticos, ¿de dónde vienen? De un sistema educativo corrupto. Entonces, muchas veces como padre cometemos el grave error, como hijos también cometemos el grave error de poner toda nuestra confianza solo en el sistema educativo, pensando que va a hacer de nosotros o de nuestra familia un ideal para la sociedad. Ese tipo de pensamiento nos lo vendieron durante mucho tiempo, pero la Escritura, que es nuestra máxima regla de fe y conducta, nos enseña otra cosa. Hay un lugar que Dios ha preparado, que Dios ha determinado en sí mismo como un lugar de entrenamiento, como un lugar de alcance, como un lugar de enseñanza continua, es el hogar, la familia. Cuando hablamos de la casa, no nos referimos a las paredes físicas, sí, porque a veces dice, voy a mi casa, pero vas al lugar físico a dormir. Tu casa, tu hogar, tu familia, son las personas, no es el edificio. Probablemente usted viva en una casa de ladrillo, de bloques, probablemente usted viva en una casa de madera o esteras, probablemente usted viva en una casa de calamina o de lámina de zinc. Indistintamente de cómo sea la estructura física del lugar donde usted vive, eso no hace tu hogar. Tu hogar lo hace tu esposa, tus hijos, tu familia, tus hermanos, tu padre. Eso hace tu hogar. Entonces, necesitamos definir que la palabra casa y hogar, cuando hablamos en este contexto de enseñanza, se refiere a las personas. Hay gente que vive en un mismo techo, en un mismo lugar físico, pero no convive con las personas. Entonces, esa persona no está viviendo en su hogar, o sea, no está teniendo vida de hogar, no está teniendo vida de casa, de familia. Convive en un lugar físico, pero no tiene relación amistosa con las personas que están a su alrededor. Escúcheme bien, a los padres les hablo en primer lugar. La mejor catapulta que tú puedes tener, que Dios te ha entregado para que tus hijos alcancen el propósito de Dios, está en tu hogar. Esa palabra de determinación, una decisión firme que Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué es necesario que en este tiempo de la sociedad nosotros tengamos decisiones firmes? Porque el mundo, el sistema secular, está enseñando a la sociedad a vivir de manera liberal o libertina, donde pueden hacer cuanto quiera, como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Entonces, nosotros necesitamos ser determinados en lo que nosotros creemos. Si algo usted necesita tener determinación o decisión firme, es en lo que usted cree. Usted cree en el Señor, entonces necesita tomar una decisión determinante, aunque tu alrededor diga lo contrario. Aunque tu familia se levante contra ti, aunque tus vecinos, amigos digan, pero ¿por qué tú enseñas a tus hijos el camino del evangelio? ¿Por qué tú llevas a tus hijos a la congregación? ¿Por qué no lo dejas que ellos decidan? Usted necesita tomar la determinación. Cada quien es responsable de su familia, cada quien es responsable de su casa, cada quien es responsable de su vida. Pero yo decido ahora, determino en mi vida creer en el Señor, servir a Dios, y mis hijos también deben servir a Dios. ¿Sabe? Hay un problema enorme en la sociedad. La gente nos critica a nosotros porque enseñamos a nuestros hijos a servir a Dios. Pero nosotros no lo criticamos a ellos porque enseñan a sus hijos a tomar licor. O porque enseñan a sus hijos a fumar droga. O que enseñan a sus hijos a ser promiscuos. O que enseñan a sus hijos a ser adúlteros y fornicarios. Usted dirá, pero es que, y quizás le dicen a uno, porque lo he tratado a nivel de familia, nos dicen a nosotros, pero es que yo no le enseño a mi hijo a ingerir licor. Y eso lo vamos a ver en el tercer elemento.
Pero nos vamos a dar cuenta que sí, hay una enseñanza en el hogar. El hijo va a repetir la enseñanza del padre. El hijo va a seguir el camino de los padres. Entonces, yo les quiero decir en el primer lugar, la determinación va a lograr que su familia tenga un norte preciso. Esta determinación que Josué tuvo, dice, yo y mi casa, así tajante, no hay punto de discusión. Aquí no hay democracia. En este tipo de elementos no existe democracia. Y quiero que lo analicemos bien. ¿Por qué no existe democracia? A todos los padres les digo, si usted le pide permiso a su hijo o consenso de votos a su hijo para hacer lo bueno o lo malo, usted está perdiendo la autoridad que Dios le dio sobre su casa. Usted está perdiendo la autoridad que Dios le dio sobre su hogar. ¿Por qué? Porque no hay una democracia en esto. El padre es el responsable de que sus hijos sirvan al Señor. Como padres somos responsables de guiar a nuestra familia, para que ellos obedezcan al Señor. Pero debe comenzar por nosotros. Entonces, Josué dijo, yo y mi casa. ¿Sabes? Yo no había entendido hace muchos años, yo cuando leía el versículo, porque a nosotros nos enseñaron en la escuela que nunca se dice yo primero. Se dice, por ejemplo, si mencionamos a 3, 4 personas, decimos Pedro, Juan y yo. No digo yo, Pedro y Juan. Entonces, a nivel de vocabulario, a nivel de nuestro lenguaje, no es correcto decir esta palabra. Pero ¿por qué entonces gramaticalmente es correcta la palabra que está diciendo Josué? ¿En qué se está refiriendo en el contexto gramatical? Pero en mi adolescencia no lo entendía, en mi juventud no lo entendía. Hasta que entendí el término de la determinación. Algo importante, la determinación comienza, ya dijimos, por una decisión firme. Josué le está diciendo al pueblo, ¿sabe? Ustedes tienen 2 modelos de vida. El primer modelo que tienen está detrás del río Jordán. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico, bíblico, rápidamente. El pueblo de Israel viene de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel viene de Egipto. Y cuando sale de Egipto, este pueblo viene contaminado de idolatría. En Egipto adoraban al becerro de oro. Un ejemplo o una comprobación de eso está cuando el Señor lleva a Moisés allá arriba al Sinaí a recibir la ley del Señor, ¿verdad? A recibir la ley. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Josué, en este caso cuando Moisés estaba arriba en la montaña? Cuando pasaron los días, el pueblo de Israel no esperó mucho tiempo y se hicieron un becerro de oro. Ahora, ¿dónde aprendieron ellos a hacer ese becerro de oro para adorarlo? Eso estaba en el corazón de ellos. Eso lo aprendieron en Egipto. No lo aprendieron en el desierto, lo aprendieron en Egipto. Cuando usted lee el versículo, dice, hagámonos un Dios para nosotros, el cual podamos ver, tocar y abrazar. Entonces, conforme estábamos en Egipto. Entonces, esta generación de Israel venía contaminada y sus hijos estaban creciendo bajo ese liderazgo, bajo ese estilo de vida. Y de esa manera jamás iban a alcanzar el propósito. De hecho, esa generación de padres no alcanzó el propósito de Dios. Esa generación de padres murió en el desierto. Murió en desobediencia. Murió dando vueltas durante 40 años por haber tentado al Señor. Entonces, algo importante que necesitamos entender es que necesitamos determinar lo que creemos. Si nosotros hemos decidido servir al Señor, aunque mi familia, o sea, aunque mis hermanos, mis amigos, mis jefes, mis compañeros se aparten de Dios, yo sigo adelante. Y sigo guiando a mi familia a servir a Dios. Aunque la sociedad diga que somos, no sé, chapado a la antigua, que somos retrógrados, así nos dicen, son retrógrados. Son gente que no vive la realidad. Son gente que está pensando en el pasado y que no vive la realidad actual. Bueno, aunque digan lo que digan de nosotros, aunque digan lo que digan de usted, usted necesita ser determinado. Una decisión firme de permanecer sirviendo al Señor. Ojalá esta palabra, y Dios permita que esta palabra usted también la pueda atesorar y decir, yo he decidido servir al Señor, pero ahora no soy yo solo. También mi esposa, también mis hijos, yo y mi casa serviremos al Señor.
surge una pregunta: ¿cómo hacemos en el hogar donde el esposo o la esposa no son creyentes? Eso sería una gran pregunta hacerlo, porque no podemos obligar a las personas a ser creyentes, no podemos obligar a las personas a servir a Dios como nosotros queremos servir. La determinación de Josué es: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay algo importante, le voy a hablar a los hombres, a los que son padres. Lo siguiente: si tu pareja no es creyente, está bien, no lo puedes obligar a ser cristiano, pero tu deber como hijo de Dios es permanecer firme en oración por él, es permanecer firme dando testimonio, es permanecer firme enseñando a tu familia, indistintamente de que sean o no sean cristianos. Tú no puedes permitir como padre que en tu hogar tus hijos hagan como quieran. Como padre cristiano, no puedes permitirle a tus hijos vivir bajo tu techo en una total desobediencia al Señor. No puedes permitirle a tus hijos bajo tu techo vivir en pecado, en fornicación, en adulterio, en lascivias públicas, porque hay cosas que son internas del corazón y a veces no nos damos cuenta. O sea, nosotros no lo podemos ver, el Señor sí. Pero hay hogares donde quizás los padres le permiten a sus hijos vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos padres que tengan determinación. Necesitamos hombres y mujeres determinados que digan: yo en mi casa serviremos al Señor. En esta casa nadie ingiere licor. En esta casa nadie baila. En esta casa no se hace fiesta. En esta casa se sirve al Señor. En esta casa se ora cuando se va a comer. En esta casa solo sirve para servir al Señor. En esta casa no se dicen palabras obscenas o lisuras. En esta casa no hay peleas. En esta casa no va a haber rencillas. En esta casa no va a haber golpes ni maltrato. Yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor y no voy a permitir que en mi hogar se esté dando este tipo de acontecimientos. Todo comienza por la determinación. Todo comienza por la determinación. Luego, el siguiente paso dentro de la determinación es mantener o trabajar en el tema de la unidad. En Marcos capítulo 3, versículo 25, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras: una casa dividida contra sí mismo no prospera. Es interesante, porque si no tenemos determinación es decisiones firmes. ¿Por qué vivimos de esta manera? Porque hemos creído en el Señor, creemos que el Señor es el dueño de nuestra vida y aunque digan lo que digan, nosotros seguimos a Cristo. Josué le dice a su generación, le dice: ustedes pueden seguir el ejemplo de sus padres que sirvieron a dioses ajenos detrás del río, detrás del río Jordán, cuando estaban en el desierto. Ahí está la respuesta. Ellos no dejaron sus dioses, no abandonaron su idolatría. Ahora le dice: pero también pueden escoger servir a los dioses de los amorreos, está hablando del tiempo actual, en la tierra en la que ustedes viven. Es decir, ustedes pueden amoldarse al tiempo presente y escoger servir a los dioses de este tiempo. Sea porque ustedes decidan servir a los dioses de Egipto, o sea porque ustedes decidan servir a los dioses de Canaán o de los amorreos, yo quiero decirles algo: yo y mi casa sí vamos a servir a Jehová. Ese tipo de palabras, ese tipo de firmeza es la que necesita la sociedad actual. Ese tipo de firmeza es la que Dios espera de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que entonces otras personas que escuchan nuestras palabras sean alimentados con esa fe, sean alimentados con esa firmeza y puedan venir a servir al Señor. La respuesta está en cómo vio el pueblo esa actitud de Josué. Cuando Josué tuvo esa determinación, esa palabra de fe, de unidad, mantuvo la unidad dentro del pueblo, le dijo: escojan ustedes. Y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor. Y Josué varias veces le hace hincapié, le dice: escuchen bien, si ustedes deciden servir a Dios y le abandonan, el Señor los va a desplazar, los va a desarraigar. Y aún así el pueblo respondió: a Jehová serviremos. ¿Por qué el pueblo responde de esa manera? Porque es la respuesta a un líder que es determinado. Es la respuesta a un líder que mantiene la unidad. Es la respuesta a un líder que tiene decisiones firmes. En nuestro hogar, los padres somos los líderes. En nuestro hogar, los padres somos los sacerdotes de la casa.
En nuestro hogar, nosotros somos, después del Señor, la guía de la familia para alcanzar el propósito. Entonces, para que pueda ser la familia, el hogar, una catapulta para el propósito de Dios, usted necesita tener determinación. Si usted no sabe en qué cree, si usted ni siquiera está seguro de a quién cree, entonces imagínese cómo le va a hablar a su familia con firmeza. ¿Bajo qué fundamento le va a decir a su familia que obedezca al Señor? Entonces, a los padres, cierro este primer paso. Necesitamos cambiar. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos aprender a tomar consideración en el tema de la determinación. Si nosotros nos unimos como familia determinadamente a servir al Señor, vamos a contagiar, voy a usar ese versículo, vamos a influenciar, esa palabra, vamos a influenciar a nuestro alrededor. ¿Qué pasa si Josué no dice nada? Si Josué se queda callado y deja que cada quien decida, le aseguro que esa generación de Josué hubiese terminado haciendo lo que hizo la generación después, ¿no? O la generación de antes. Pero dice la Escritura que toda esta generación de Josué y los ancianos que quedaron después de la muerte de Josué sirvieron al Señor con todo su corazón. Entonces, si nosotros queremos dejar un legado a nuestra familia, si queremos dejar impregnado en el corazón de la gente decisiones firmes, debemos comenzar nosotros. Entonces, la mejor catapulta para alcanzar el propósito es el hogar, la familia, la casa. Allí comienza la preparación para, digamos, alcanzar el propósito de Dios. ¿Cómo comienza? Con la determinación. Un ejemplo claro para cerrar este primer paso. Un ejemplo claro de determinación. Cómo mis hijos, cómo nosotros como familia, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento social, en este tiempo en el que no podemos reunirnos como iglesia como comúnmente lo hacíamos, ¿cómo puede nuestra familia ser la catapulta para alcanzar el propósito? Con determinación. Por ejemplo, comencemos con el tema espiritual. Determinemos que en nuestra casa haya oración. Es una determinación. Yo en mi casa vamos a orar. Yo en mi casa vamos a tener servicio en el hogar. Quizá usted diga, yo no sé manejar las redes sociales. No tengo tecnología para manejar las redes sociales. Pero es que no podemos amoldarnos las redes sociales como el único medio para adorar al Señor y el único medio para reunirnos. Si no, entonces estamos cometiendo otro error, igual como en el pasado. Usted necesita reunir a su gente. Reúna a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. A las personas que estén en su casa, en su lugar físico, reúnalos y comience a orar con ellos. Determine un momento, escoja en su horario un momento y diga, mira, todos los miércoles, por ejemplo, todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener un tiempo de familia especialmente para orar por esta necesidad. O un tema de devocional cada mañana en familia, un tema de altar familiar, un altar de oración espiritual para el Señor. Así comenzamos a determinar que el Dios de nuestro hogar es el Señor. Entonces, no es solamente decir la frase, yo en mi casa serviremos al Señor, pero usted y su casa no obedecen la Escritura, usted y su casa no predican el Evangelio, usted y su casa ni siquiera se acuerdan de las necesidades para orar. Entonces, comienza con una cosa sencilla y práctica y se llama obediencia. En el Salmo capítulo 103, versículos 17 y 18, el Señor establece las consecuencias o las bendiciones de la obediencia para aquellos que cumplen el pacto del Señor. Entonces, usted puede buscar en su Biblia, en el Salmo 103, versículos 17 y 18, lo que Dios promete, las bendiciones que vienen cuando alguien obedece. Entonces, en primer lugar, la familia es la mejor catapulta, el hogar es la mejor catapulta para alcanzar el propósito. Y no solamente en el área espiritual, también en el área secular. Nuestros hijos deben aprender a leer en casa, no en la escuela. Nuestros hijos deben aprender modales y principios en la casa, no en la escuela. Nuestros hijos deben aprender a ser amables, a servir a las personas, a ser gentiles con los demás. Es en la casa, no en la calle, no en la escuela. La escuela no enseña valores. La escuela no es para enseñar principios. La escuela no es para enseñar los principios eternos. La escuela es un proceso de formación académica para que los valores que este niño aprendió en el hogar puedan dar buenos frutos. ¿Cuál ha sido el problema de la sociedad?
que entonces lleva a sus hijos mal hablados, contaminados de un lenguaje obsceno, contaminados de un pensamiento malvado por todo lo que ve en televisión, con la televisión basura, con radio basura, con internet basura, y esos niños van a la escuela. Y pretende la sociedad que los maestros enderecen la vida de esos niños cuando sus padres no han podido hacerlo. Entonces, hoy es una palabra de amonestación también. Si queremos que nuestros hijos alcancen el propósito, usted necesita crear en su casa o permitir que su hogar sea la catapulta. Es decir, ese lugar donde usted va a lanzar a sus hijos al éxito, donde va a lanzar a sus hijos al propósito de Dios. Entonces, cuando usted vea que sus hijos se están desviando, usted tiene que cortarle ese desvío, porque usted tiene la autoridad para hacerlo. Si usted quiere que su hijo sea un pastor, si usted quiere que su hijo sea un evangelista, si usted quiere que su hijo sea un predicador de la palabra, ¿qué tiene que hacer? Catapúltelo, comience a enseñarle la escritura, comience a dejarlo predicar, grabe un video, compártalo con sus amigos. Hoy es tiempo de comenzar a tener determinación como Josué y decir, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Estará usted dispuesto a hacerlo? Porque eso tiene un costo. Tiene un costo. La crítica, por ejemplo. Tiene un costo, el rechazo de las demás personas. Porque hay gente que va a decir, tú eres retrógrado. ¿Cómo no dejas ir a tu hijo a una fiesta, a un matiné? ¿Por qué no dejas a tus hijos? Tienes a tus hijos sometidos, tienes a tus hijos dominados. Pero el tiempo dirá, pasarán los años, pasará el tiempo y veremos el resultado de ambas crianzas. Y daremos gloria a Dios de haber educado a nuestros hijos en el camino del Señor. Lo segundo que quiero compartir con ustedes se llama planificación. Ya vimos lo primero, el hogar, la mejor catapulta para alcanzar el propósito es el hogar. Y comienza con una determinación, una decisión firme. Segundo lugar, la planificación. No podemos dejar todo como dicen por allí, ¿no? No podemos dejar todo al azar, a como salga. No es así. Eso no es fe, hermano. Fe no es decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Mientras tanto, yo me quedo sentado. Eso no es fe. Eso no enseña la Biblia acerca de la fe. La planificación es necesaria en el hogar. Escuche, el primer elemento que debe ser tomado en cuenta en la planificación es la dependencia de Dios. Y la primera persona que necesita ser tomada en cuenta en la planificación familiar es el Espíritu de Dios. Si no, va a fracasar. Estoy hablando de los hogares cristianos. Y también voy a tener un espacio para aquellas personas que no son cristianas y que nos están viendo y que pueden tomar esto como un consejo para comenzar una vida de familia que a Dios le agrada. Entonces, la planificación es importante. Desde el simple hecho de tener hijos es una planeación. Sabemos que a nivel de Latinoamérica hemos arrastrado, digamos, cadenas de educación que muchas veces no nos ha ayudado por el pensamiento latinoamericano. Muchas veces no planificamos lo que hacemos. Nos cuesta planear lo que vamos a hacer con nuestra familia. Nos cuesta planear acerca del futuro de nuestros hijos. Nos cuesta planear incluso nuestro día a día. Pero necesitamos aprender a tomar en cuenta la planificación. Cuando Josué fue a enfrentar a los pueblos cananeos, lo primero que hizo Josué fue asegurarse de que Dios estaba con él. Josué era un hombre bien determinado. Y por eso el Señor le dice a Josué en capítulo 1, versículo 9, dice, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Entonces, cuando el Señor ve eso, él lo primero que hace es planear. Cuando Josué se siente seguro de que Dios está con él, cuando Josué se siente seguro de que Dios le ha prometido que va a estar con él, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se echa a dormir? No. Usted ve el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Josué. Él mandó a descansar a sus soldados por 3 días. Y durante esos 3 días de reposo era para recobrar fuerza, recobrar ánimo, para estar preparado. Pero ¿qué hizo Josué? Planeó lo que iba a hacer durante esos 3 días. La planeación es necesaria. Y la planeación que hizo fue el orden de cómo iban a atravesar el río Jordán. El orden en qué orden iba a ir el arca, en qué orden iban a ir los generales, en qué orden iban a ir los sacerdotes y levitas. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es lo maravilloso de la historia de Josué? Que él no mandó el ejército delante. Él no mandó a las mujeres y niños adelante. Ni siquiera él se puso como líder adelante. ¿Sabes qué puso de primero?
la voz de Dios adelante. Josué lo que hizo fue poner el arca del pacto en las manos o en el hombro de los sacerdotes, los levitas, para que ellos tocaran el agua. La Biblia nos describe un hecho asombroso. Cuando los sacerdotes tocaron la orilla del agua, las aguas, valga la redundancia, se abrieron. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Se quedaron en el centro del río, a la mitad del río. Cuando el río abre, los sacerdotes y el arca permanecen en el centro. ¿Qué significa eso? Que en toda planeación es necesario tener la voz de Dios. Es necesario tomar en cuenta el Espíritu de Dios. Usted tiene una familia. Usted necesita darle un lugar al Señor en su hogar, en la planeación. El primer lugar para Dios en toda nuestra planeación familiar. Quizás planeamos vacaciones, planeamos retiros, planeamos salidas, planeamos compras, planeamos construcción, planeamos educación, pero no planeamos vida espiritual. Estamos cometiendo un error. Entonces, la mejor catapulta para el propósito está en la determinación, en el hogar, ¿verdad? A través de la determinación. Y número 2, a través de la planificación. Y la planificación requiere elementos muy prácticos para que nuestros hijos puedan alcanzar el propósito de Dios. Voy a compartir 2. La primera es la instrucción en la familia. Por eso el Espíritu de Dios debe estar impregnado en nuestra planeación. La Escritura dice que el Espíritu Santo sería nuestro maestro y nos guiaría a toda verdad. El problema es que solamente a veces tomamos los versículos de la Biblia solo para aplicarlo a la vida eclesiástica. Y no, la palabra es para nuestra vida general, para nuestra vida secular, para nuestra vida familiar, para nuestra vida espiritual o ministerial. Entonces, para poder alcanzar el propósito de Dios, usted necesita planear qué va a hacer. ¿Qué va a hacer con su familia? Josué dijo, yo y mi casa. Y ahí está incluyendo lo demás. Hay una planeación. Josué ya tiene experiencia en planeación y tiene experiencia en el respaldo divino. Dios le ha respaldado en muchos lugares. Entonces, el mejor lugar donde usted puede enseñar a sus hijos a ser determinados, el mejor lugar donde usted puede enseñarle planeación a sus hijos es en el hogar. Enseñar a sus hijos, por ejemplo, horarios, tiempos, uso de cosas. En el hogar podemos aprender a tender la cama. En el hogar podemos aprender a cocinar. En el hogar podemos aprender a barrer. En el hogar aprendemos a cuidar las cosas. Es en el hogar donde aprendemos a cuidar el papel, el agua, la luz, los servicios. Es en el hogar donde aprendemos a planear qué voy a hacer con el recurso que tengo. Es en el hogar donde aprendemos a planear cuánto tiempo tengo yo para mis obligaciones. ¿Cuánto tiempo tengo yo para mis necesidades personales? ¿Cuánto tiempo tengo yo para servir a Dios? Es allí en el hogar donde aprendemos a planear. Pero vuelvo a repetirlo. Muchas veces dejamos esto como un aprendizaje para la escuela, para la academia, para la universidad. El problema es que cuando llegamos, nos toca a nosotros los hijos llegar a la universidad, llegar a la academia, ya vamos mal formados. Y nos toca duro enfrentar en la vida, porque nuestros padres quizás no nos ayudaron a aprender a planear en la casa. ¿Se necesita ser un teólogo para esto? No. ¿Se necesita ser un hombre demasiado intelectual para esto? No. ¿Se necesita ser un universitario, un padre universitario para hacer esto? No. No necesitas eso. Necesitas tener determinación en el Señor. Necesitas aprender a planear cada cosa que vas a hacer. Estimados padres, no tomen decisiones que no favorezcan a su familia. No tomes decisiones que solo te favorezcan a ti. De repente tienes el deseo de comprarte el carro último modelo y te vas a meter en una deuda, vas a adquirir una deuda para tener carro y está bien. Quizás para ti no es un lujo, sino una necesidad. Pero tienes que planear en el fondo si eso va a afectar a tu familia económicamente en el futuro. Si eso va a afectar a tu familia y no incluye en ese plan la estabilidad familiar, entonces estás pensando en ti y no en los demás. Necesitas aprender a planear. La Biblia nos enseña a planear. La Biblia dice lo siguiente. Jesús dijo, todo hombre antes de construir un edificio, primero se sienta y planea. Saca cálculo, saca número, usa papel y lápiz a fin de saber si puede terminar o no la obra. ¿Para qué? Para no pasar vergüenza. Apliquemos esos principios, hermanos.
Hay gente que no son creyentes y aplica los principios de la Escritura y les va bien. Eso no significa que sean salvos, pero les va bien. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos nosotros trazar una línea de planeación acerca de qué vamos a hacer como familia durante este año? Yo le invito a toda la familia a Torrefuerte a hacer lo siguiente. Planee el día de hoy, comience hoy, ore por este propósito y diga, yo quisiera en mi planeación de familia tener un tiempo para predicar el evangelio. Y comienza a planearlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién cuento en el hogar? ¿En qué espacio? Busque su tiempo libre, busque su tiempo fuera de sus ocupaciones y responsabilidades y dele a sus ocupaciones el tiempo, dele a sus obligaciones el tiempo y dele a Dios el tiempo también que le corresponde. Porque todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Entonces, no se trata de que en la planeación solo vamos a durar todas las 24 horas orando. Entonces, no vamos a cocinar, los niños van a tener hambre. La esposa no va a lavar la ropa, entonces va a haber problemas en la casa con la hermana, porque si el esposo no es creyente, imagínense, llega a la casa, la esposa está orando, pero no hay comida. Llega a la casa, la esposa está orando, pero no hay ropa limpia. Llega a la casa, está orando, pero sus hijos están descuidados. De eso no se trata. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Eso lo hablo para las esposas, porque realmente nuestras amadas esposas son las que tienen una gran carga en el tema del trabajo en el hogar. Y voy a hacer también una pequeña aclaratoria. Nosotros los hombres también necesitamos entender que nuestras esposas trabajan duro. Nuestras esposas trabajan duro en la casa. ¿Por qué? Porque ellas están determinadas a criar a sus hijos. Ellas están determinadas a hacer lo mejor. Entonces, si a usted no le está gustando algo que su esposa hace, la comida, ¿no? Háblelo con sabiduría. O busque la manera de instruirla, ¿no? Páguele un curso de chef, entonces, para que su esposa cocine bien. Pero necesitamos valorar en la planeación el lugar de cada uno. La instrucción es necesaria. Hay un versículo que quiero dejarle para que usted pueda leerlo en casa. Es Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Esa es la mayor instrucción o digamos mandamiento que Dios le dio a Israel y que nosotros necesitamos poner por práctica. Dice, esta palabra dice, guardarás el pacto que estoy haciendo y estas palabras las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, al caminar en la calle, en los postes de tus casas, las escribirás, las guardarás en tu corazón. Ahí está, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Usted quiere que su familia alcance el propósito, necesita instruirla. La instrucción es parte de una planeación. ¿Cómo yo puedo instruir? Bueno, ¿qué tiempo tengo? Entonces, en este espacio de tiempo voy a enseñar a mis hijos a orar. Voy a enseñar a mis hijos a leer la Biblia. Voy a enseñar a mis hijos a dar a alguien necesidad. Entonces, cuando yo veo que alguien tiene necesidad económica, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? ¿Ir solo? No, debo ir con mi familia. Aparte de lo que tiene, lo que usted va a servir. Si es 1 kilo de arroz o medio kilo, lo que usted vaya a servir, usted agarra, así sea mucho o poco, y lleva a sus hijos. Y que sus hijos aprendan con usted a darle a otro en necesidad. Que sus hijos aprendan con usted a orar. Que sus hijos aprendan con usted a leer la Biblia. Entonces, el hogar es la mejor catapulta para nosotros poder alcanzar el propósito de Dios. En este segundo paso de la planificación, la enseñanza desde el momento oportuno. ¿Cuál es el mejor tiempo para enseñar a un individuo? Bueno, quizás aquí en la transmisión tenemos hermanos que son profesionales en el área. ¿Cuál es la mejor etapa del ser humano para aprender principios? La niñez. La niñez. Entonces, no significa que aún estando adultos no aprendamos. Claro que aprendamos, pero la mejor etapa de la historia del hombre para poder aprender es la niñez. La Escritura dice, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y cuando él sea viejo, él no se va a apartar. ¿Cuál es el camino del niño? Es un camino amplio. Ese camino incluye la vida espiritual, ¿sí? Una vida de oración, una vida de palabra, al nivel del niño. A nivel del niño, no a nuestro nivel. A nivel del niño. Número 2, una vida secular. Ese niño necesita estudiar, necesita principios, necesita aprender lenguaje, necesita aprender números. Entonces usted tiene que también guiarlo en ese aspecto, en el camino del niño.
Usted tiene que aprender a ver en sus hijos qué capacidad tienen para el futuro. ¿Qué carrera posiblemente ellos puedan estudiar en el futuro? No la carrera que nosotros los padres queramos imponerle a nuestros hijos. No cometa el error, hermano, de imponer su carrera, lo que usted no logró en la vida de sus hijos. Porque quizás los padres imponen carreras sobre sus hijos porque están traumados de lo que no pudieron lograr. Usted no tiene la culpa de no haber logrado su sueño. Entonces sus hijos no tienen la culpa de los traumas de usted. Usted necesita ser libre en Cristo Jesús. La planificación es importante para eso. Entonces, en la enseñanza podemos ver qué capacidad tiene mi hijo. Si mi hijo es bueno para las letras, entonces comienzo a invertir en él, en esa área. Si mi hijo es bueno para el arte, comienzo a involucrarlo en temas de arte. Si mi hijo es bueno para la oratoria, bueno para la ciencia, comienzo a poner en su ambiente alrededor cosas referentes a eso que él tiene capacidad. Entonces usted necesita tomar en consideración este asunto. La enseñanza desde la niñez es muy importante. Cuando llega a una etapa adulta, entonces no nos vamos a apartar del camino. Cuando yo enfrenté mi adolescencia y juventud, cuando hablo, yo soy joven todavía, pero estoy hablando de la juventud de esa adolescencia entre 16 a 19 años. Y sobre todo esa edad de locura, entre los 12 y 15 años, que volvemos locos a nuestros padres, porque en nuestra adolescencia, hermanos, actuamos de manera a veces inconsciente, no sabemos, lloramos sin saber por qué lloramos y tenemos muchos problemas existenciales en esa edad. Pero algo que prevaleció como experiencia propia en mi corazón fue la instrucción de mi padre y de mi madre. Ellos, a pesar de ser analfabetas, me enseñaron a leer, me enseñaron a leer la Biblia. Me compraron mi primer Biblia cuando yo tenía 7 años. Cuando yo tenía 7 años, ellos comenzaron a comprarme literatura cristiana, Biblia, y yo comencé a ver en la escritura, veía a mi mamá orar, entonces nos ponía a orar con ella. Al principio me molestaba porque duraba mucho, y decía, tú tienes que quedarte. Nos llevaba a la iglesia y ahí hacían cadena de oración de pie. Yo siendo un niño, yo me quejaba y yo decía, pero ¿por qué no lo pueden hacer sentados? ¿No se cansan? Pero cuando llega el tiempo de la adolescencia, de la juventud, donde vienen las decisiones firmes, donde vienen los momentos difíciles, donde enfrentamos el mundo nosotros solos, donde ya no está papá ni mamá para enfrentar el mundo con nosotros, es allí donde viene el recuerdo de la instrucción del padre. Es donde viene el recuerdo de la instrucción de los padres, de la madre, de una persona que te enseñó a clamar a Dios en medio de la adversidad. Y entonces comienzas a vivir tu propia fe. Eso se logra planeando. Eso se logra planificando. Entonces, número 1, determinación. Número 2, planeación. Hoy necesitamos aprender a comenzar a planear. Planee hoy qué va a hacer para el Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su familia en función de la gran comisión? Hoy es tiempo de planear, decir, yo voy a ganarme un alma con mi familia. No se la gane solo. Lleve a sus hijos, lleve a sus polluelos a escuchar, a predicar el evangelio. Si sus hijos no predican, no importa, pero usted llévelo con usted. Ellos van a ver el modelo, pero tiene que ser fidedigno y de eso vamos a tratar en el tercer y último elemento. Entonces, el mejor lugar que usted tiene para catapultar a sus hijos, a su familia, catapultarse usted mismo también para alcanzar el propósito de Dios, es la familia. Sin la familia, sin el hogar, usted no puede alcanzar un éxito en su ministerio. Sin la familia, sin el hogar, usted no puede alcanzar un propósito claro y firme. ¿Por qué? Porque va a tener estorbos. Cuando nosotros no tratamos bien nuestro tema de familia, aún nuestras oraciones son estorbadas. Por eso el tercer y último elemento que quiero compartir con ustedes es la ejecución. Son 3 términos: determinación, planeación y tercero, ejecución. No todo puede quedar en palabras, no todo puede quedar en planes. Ese es el gran problema de muchos de nosotros. Tenemos grandes ideas en el corazón, bien, tenemos grandes deseos y lo escribimos en papel, pero no se ejecutan. Entonces necesitamos actuar con fe, necesitamos actuar en esta mañana de una manera diferente. ¿Sabe para qué? Para cumplir lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Ahí tiene que ver la obediencia.
La obediencia tiene que ver con la ejecución. El Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo lo siguiente: si ustedes obedecen mis palabras, si ponen en práctica y guardan el pacto que estamos haciendo, estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si tú desobedeces, si tú no guardas el pacto que hace el Señor contigo, también estas maldiciones vendrán sobre ti. Ahí está en la Escritura, en Deuteronomio. O sea, no es una cuestión de que de superfe ni de creer cosas fuera de lo que la Escritura dice. Usted quiere alcanzar un propósito claro y genuino y que sus hijos sean catapultados al cumplimiento digamos, del propósito en su vida. Usted necesita marcar pautas y tiene que ver con la ejecución. Tiene que vivir una vida de obediencia. ¿Cuál será? Viene una pregunta. ¿Cuál será el mejor método dentro del hogar para que nuestra familia pueda alcanzar el propósito? ¿Cuál será el mejor método? ¿Cuál será? Y quiero dar rápidamente un espacio para que usted piense, para que usted quizás de repente usted pueda escribirlo en el grupo. Ahí nos están escribiendo algunos hermanos, ¿verdad? Algunos están agradeciendo al Señor, otros están mandando saludos desde Venezuela. Bueno, saludos pues, a nuestra familia en la fe y nuestros connacionales que nos están escuchando. Entonces, primero, la determinación, ya lo vimos. Ese término que diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Así mis sobrinos, mis primos, mis hermanos, aún mis padres no quieran servir al Señor, yo he determinado que yo y mi casa, mi familia, vamos a servir al Señor contra todo pronóstico. Digan lo que digan. Así no nos dejen volver a tener reuniones eclesiásticas. Yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. Y si no es por vía física, será por vía virtual. Y si tenemos que salir a la calle, tendremos que salir a la calle. Si tenemos que estar debajo de un árbol, estaremos debajo de un árbol. Si tenemos que estar debajo de un puente, estaremos debajo de un puente. Pero donde estemos, yo y mi casa serviremos al Señor. No vamos a ceder esa decisión. Hemos decidido firmemente no abandonar la obra del Evangelio. Entonces, número 2, la planeación. Entonces, para yo poder cumplir esa determinación, voy a planear mi vida. Voy a incluir mi esposa, voy a incluir mis hijos en mi tiempo de oración, en mi tiempo de lectura, en mi tiempo de testimonio público, para enseñarles a ellos lo que la Escritura me manda: instruirle, enseñarle todos los días. Tiene que estar un continuo. Dice: repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto va para los abuelos también. Estimados abuelos, no sea usted el causante de la fisura en el hogar, porque lastimosamente muchos abuelos sin querer terminan causando fisuras en la familia. ¿Por qué? Porque el padre y la madre tienen un precepto en la casa y los abuelos lo rompen la regla. Entonces, usted también, este mandamiento para usted: repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso se incluye a usted como abuelo. Usted, la instrucción a sus nietos de servir al Señor, de no cometer los mismos errores que usted cometió. Quizás también de enseñar a sus hijos a no cometer los errores que usted cometió con nosotros. Entonces, es interesante que veamos esto. En el hogar es el único lugar, la familia es el único lugar en la que usted puede instruir para el propósito de vida de sus hijos en el Señor. Tercero, ejecución. ¿Cuál será el mejor método para poder nosotros enseñar y catapultar a nuestra familia hacia el propósito de Dios? A ver si alguien pudiera tenerlo. Entonces, el mejor método es, escuchen muy bien, ejemplo de vida. Enseñar con el ejemplo. Ese es el mejor método. Eso funciona, hermano, en cualquier lugar. En la Escritura, ese es el método de enseñanza. ¿Qué hizo Jesús? Fue y buscó a los 12 para enseñarnos a nosotros a trabajar en equipo. Dios, que no necesitaba hacerlo, trabajó en equipo y nos enseñó a trabajar en equipo. La Biblia muestra que Jesús fue enseñando a los discípulos. ¿Qué hacía Jesús cuando llegaba la tarde o la noche? Se apartaba al monte, ¿a qué? A orar. No los invitaba, hermano. Él no le decía: venga y vamos a orar todos juntos ahí. No. Él iba y oraba. Y Lucas lo ve, o sea, lo muestra en su escrito. Y Juan, aunque Lucas no era un discípulo de Jesús, no era uno de los apóstoles, él escribe por la misma encomendación apostólica cuando él fue evangelizado. Entonces,
Pero Juan, que era uno de los más cercanos, veía en Jesús esa capacidad de orar a solas. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando Jesús fue al Getsemaní, Jesús tenía un pequeño círculo íntimo de 3 discípulos que sí lo acompañaban a orar. Entonces, en el momento en que Jesús estaba con ellos, quizás ya no era necesario. Jesús dijo lo siguiente cuando le preguntaron sobre el ayuno: cuando el novio se ha quitado, ellos ayunarán. No puede estar de luto alguien que está de fiesta, ¿no? El novio estaba con ellos. Entonces había fiesta, había regocijo. ¿Qué significa esto? La vida, una vida de ejemplo, es el mejor método para enseñar a nuestra familia, para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a la sociedad. Si usted da ejemplo de vida, las demás personas al principio quizás le criticarán, pero después van a observar su forma de ser, van a observarlo y van a ver los resultados de la obediencia a Dios en su vida y van a querer imitar esa fe, van a querer imitar el testimonio, van a querer imitar su estilo de vida, su estilo de familia. Entonces, conviértase usted, en un ejemplo de vida. Comience usted a dar ejemplo. ¿Qué puedo yo decirle? Ahí donde quería argumentar lo que dije en la parte introductoria. Hay padres que dicen: yo no enseño a mi hijo a beber licor, pero te ven, pero tus hijos te ven. Yo no enseñé a mi hijo a ser adúltero, pero tus hijos supieron de un desliz que tuviste con otra persona. Yo no enseñé a mis hijos a ser fornicarios, pero tus hijos saben lo que tú haces en la calle. Entonces tú eres el ejemplo. Ellos no te lo dicen. Ellos no van a decir: papi, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Ellos simplemente van a hacer lo que tú haces. Y el hecho de que yo diga papá, no estoy dejando al lado a la esposa, porque a veces hay unas mujeres que se excusan y dicen: no, el ejemplo de la casa debe ser el padre. ¿Y la mamá? ¿Dónde quedan las padres? Los padres, responsabilidad compartida, son el sacerdocio de la casa. Yo me atrevo a decir particularmente mis palabras, Elías Olivar: la voz de Dios en el hogar es a través de los padres. No estoy dejando fuera de la escritura, por supuesto, ¿verdad? Es la máxima regla. Estamos hablando de catapulta, estamos hablando de proceso, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de personas de ejemplo. Dios corrige el hogar a través de los padres. Dios dirige el hogar a través de los padres, pero los padres tienen que convertirse en ejemplos. Los padres deben convertirse en un instrumento para Dios en el hogar. No sea usted como eso que dice Pablo en la carta a los Efesios: padres que irritan a sus hijos, padres que molestan a sus hijos, padres que buscan causan ira en el corazón de sus hijos, sino al contrario, padres que con su ejemplo puedan causar un efecto bueno, agradable, una buena marca en el corazón de los hijos, una marca de afecto, de abrazo, de amor, de caricia sana, pura, para que tus hijos crezcan como una generación diferente, amando a sus hijos, y ya no tengamos una sociedad indolente como la que tenemos el día de hoy. Tus hijos, yo le hablo a usted ahora en el nombre del Señor. Usted tiene la oportunidad de que tus hijos alcancen el propósito divino. Tú tienes la oportunidad de que tu familia alcance el propósito divino. Tú tienes la oportunidad en tus manos de que tu familia, tu entorno, tu localidad alcance el propósito divino, y comienza con tu ejemplo de vida. Tú tienes que dar el ejemplo. En Proverbios capítulo 4, rápidamente quiero, argumentar un poquito para ir cerrando el tema. En Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4, el escritor le dice, ¿verdad? El escritor le dice, en este caso a Salomón, le dice: guarda las instrucciones que se te han dado. Dice: oíd, hijo, dice, oigan, hijo, la enseñanza de su padre. Oigan la enseñanza de su padre. Y el versículo 4 dice: y él me enseñaba y me decía. ¿Qué dice? Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Dónde está el énfasis del versículo? Dice: y él me enseñaba. Eso debe subrayarlo. Él me enseñaba y me decía. Dos cosas distintas. Una cosa es enseñar algo
Otra cosa es decir algo. Este ejemplo bíblico hace las dos cosas. Enseñaba y decía. Ahora, ¿qué es lo que le decía? Que retuviera en su corazón las razones, que guardara los mandamientos. El versículo 2 del mismo capítulo 4 nos dice, porque yo te doy buena enseñanza. No hay nada mejor que dar el ejemplo. Cada poder decirle, hijo, mi ejemplo es el que le estoy dando. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando habló del amor? En Juan capítulo 16 dice, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Un buen líder, un buen hombre, una mujer de Dios, tiene que mostrar ejemplo. No podemos seguir a personas que no sean ejemplo de vida. Si no, entonces viviríamos una vida hipócrita. Porque esas son las personas que dicen algo y hacen otra. Entonces, nosotros, si queremos que nuestra familia alcance el propósito, necesitamos comenzar a tener un ejemplo de vida. Dar buena enseñanza. Dar buena enseñanza. Segundo elemento, cuidado y sostenimiento. Esa es nuestra tarea. Usted debe aprender a cuidar y sostener su familia, como dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Cuidar y sostener su familia. Y número 3, amonestar en disciplina. Disciplinar a sus hijos. Disciplinar no es pegar, no es corregir, eso no es disciplinar. ¿Sí? La disciplina es una práctica continua. Es algo que te permite a ti poder desarrollar una área que te falta por ejercer o por ampliar. Por ejemplo, si nuestros hijos tienen problemas de conducta, entonces necesitamos aprender a enseñarles disciplina. ¿Cuál es la disciplina? ¿Agarrar un palo y pegarle? No, la disciplina sería aprender a amar. Esa es una disciplina. El amor es una disciplina. ¿Qué otra cosa, elemento o principio podemos enseñarle como disciplina a nuestros hijos? Si ellos no les gusta cumplir responsabilidades, entonces les ejerzo tareas y les pido cuentas de esas tareas que se les da. Eso es disciplina. Si mis hijos no sirven para estudiar, porque a veces sí lo decimos, no, mi hijo creo que no sirve para estudiar, enséñele disciplina en lectura, póngalo a leer un libro, quítele tiempo de juegos, quítele tiempo de esparcimiento, quítele tiempo de redes sociales y deje entonces que lea un libro. Eso es disciplina. Si usted quiere que su hijo sea un buen estudiante, usted necesita quitarle todas las distracciones que tenga y enseñarle disciplina. Pero también en la disciplina, usted tiene que aprender también a dejar el espacio que el otro individuo necesita para desarrollarse. Un espacio para ver una película, un espacio de tiempo de juego, un espacio de tiempo de esparcimiento, pero disciplinadamente. Los años pasarán y verán que tus hijos van a ser profesionales y servirán a Dios. Verán que tus hijos van a tomar en serio el propósito de Dios en su vida. Necesitamos nosotros hoy comenzar a actuar de una manera correcta. Entonces, 3 grandes principios, 3 cosas que quise compartir con ustedes el día de hoy. Yo y mi casa serviremos al Señor. Usted necesita tomar la decisión de determinar una decisión firme. Siga al Señor. Comience a servir al Señor. No importa si el resto no lo haga, hágalo usted. Oh, pero es que los hermanos ya casi no se congregan. Congréguese usted. Ah, pero es que los hermanos no salen a evangelizar. Salga usted. Comience usted. Determine. Dígale a su familia, nosotros, esta es nuestra determinación familiar. Cada familia debe tener su determinación en la escritura acerca de lo que van a hacer, de lo que van a planear de ahí en adelante. Comience usted el día de hoy. El mejor lugar que tenemos para catapultarnos, ¿no? Como un trampolín para avanzar es el hogar, es la familia. Usted dirá, eso está difícil. Bienvenido. Así funciona todo. Así funciona, nada es fácil. Sí, ¿por qué no es fácil? Porque traemos crianzas distintas, el hombre y la mujer, crianzas distintas, modelos de vida distintos. Pero usted no puede repetir los malos modelos de sus padres. Cristo le ha hecho libre. Rompa ese esquema que no le permite tener una familia conforme al propósito de Dios. Rompa todo aquello que no le permita a usted tener una relación con Dios de manera abierta. Rompa todo esquema de enseñanza, de cultura, de tradición que le separa a usted de tener una familia conforme al propósito de Dios.
En la próxima oportunidad compartiré acerca de estos elementos que la sociedad actual no está tomando en cuenta. Porque hablo con algunos padres, con algunos amigos, con compañeros de algunos trabajos que hacemos y casi todos tienen algo en común. No hay amor, no hay fraternidad. Dicen que aman, pero no dan un abrazo, no dan una caricia, no dan un afecto a sus hijos. Y eso causa heridas profundas en el corazón, profundas heridas que ellos no van a decir, pero la van a manifestar también a sus hijos. La van a manifestar en su futura esposa o novia cuando lo golpeen. Lo van a manifestar en la sociedad cuando lleguen al poder y no quieran el bien para su país, sino enriquecer su bolsillo. Ahí es donde se refleja si nuestros hijos fueron catapultados para alcanzar el propósito o fueron hundidos porque no tuvieron padres que tomaron la decisión o la determinación de establecer los principios claros de la Escritura en su casa. Hoy usted está escuchando este mensaje. Hoy usted tiene la oportunidad de cambiar. Hoy usted tiene la oportunidad de ser diferente. ¿Qué pasa si usted no es cristiano? Y te dirá, pero yo no soy cristiano. ¿Cómo puedo hacer? Son principios. No se trata de que seas cristiano o no. Son principios para la vida. Son principios de la Biblia para el ser humano. Usted puede practicarlo. Por lógico, eso no lo hace usted un hijo de Dios. Eso no lo hace usted ser salvo. Usted necesita venir a Jesús para el perdón de sus pecados. Pero no puede ser una excusa, hablando como padre. El hecho de que no soy cristiano, no voy a educar hijos buenos. O sea, no es una excusa. Entonces, veamos lo siguiente. Hoy usted tiene la oportunidad de comenzar a tener una familia conforme al propósito de Dios. Entonces, el título de esta mañana fue, la mejor catapulta para alcanzar el éxito. ¿Cuál es la mejor catapulta para alcanzar el propósito? ¿Cuál es la mejor catapulta para alcanzar el propósito de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida secular? El hogar, la familia, es la mejor catapulta que usted pueda tener. Cierro con esto. Hace unos años, en mi país, opté por un crédito bancario. Cuando fui a uno de los bancos que más exigencia tenía, yo recuerdo que la primera vez que pedí un crédito, yo era soltero, tenía buen sueldo y por eso tenía bastante movimiento bancario. Quise pedir un préstamo personal para armar un negocio. Y cuando voy a la entrevista, después que lleno todos mis documentos, aparentemente estaba preaprobado el crédito. El entrevistador, el sugerente, me dice lo siguiente, me dice, señor Elías, una pregunta, mira, usted califica para el crédito. Califica, tiene buen sueldo, tiene esto, tiene su carta de trabajo, su constancia, todo eso. Usted tiene cómo responder al crédito. Le hago una pregunta, ¿es casado o soltero? Y sabes que por ser soltero y ser de poca edad, no me aprobaron el crédito. No porque no tuviera la capacidad de pago, es porque es un riesgo para una entidad bancaria darle un crédito a una persona sin familia. Interesante, ¿no? Lo viví. Y de verdad no estuve de acuerdo, Pasó el tiempo y cuando fui a formar mi negocio, que ya estaba casado, me aprobaron un crédito más grande. ¿Sabe por qué? Porque una persona que aprueba, o en este caso que es avalada para un crédito, y hacen un estudio socioeconómico familiar, es una persona que tiene criterio, que sabe que no va a gastar más de lo que gana. Es una persona que va a responder a sus necesidades. Es una persona que está hablando claramente y sabe poder estabilizar sus ingresos y sus egresos. Qué interesante, porque a nivel bancario es un tema importante este tema. No sé si acá en este país se aplicará de la misma manera, pero lo cierto es que la familia es la mejor catapulta para alcanzar el propósito. Cierro con esto. Yo no estaría hoy predicando aquí con ustedes. Yo no estaría enseñándole la escritura hoy con ustedes si no tuviese el apoyo de mi familia. Escuche bien, porque el éxito o la bendición de un ministerio está en su entorno, en su familia. ¿Sabes? Jesús tuvo una gran familia, aquellos que hacían su voluntad. Si no, no hubiese alcanzado el propósito. Algo interesante para despedir, y le invitamos a seguir estas transmisiones con mi iglesia. Necesitamos determinación. Determinación es decisión firme. Yo y mi casa serviremos al Señor.
Así el presidente del mundo diga, está prohibido los cultos cristianos. No me interesa, a mí nadie me va a cerrar la boca. Nadie va a cerrar mi corazón de adorar al Señor en familia. Si ya no pudimos volver a reunirnos físicamente, bueno, nos tocará ir a las cuevas, nos tocará estar en la casa, nos tocará estar debajo de un árbol, pero nada ni nadie me va a quitar a mí la determinación de que yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. En mi hogar solo se sirve al Señor. Número 2, la planeación. He decidido poner al Espíritu de Dios en mi planeación. Mi vida espiritual es importante en la planeación. Voy a planear estudio, voy a planear tiempo, pero también voy a planear mi tiempo devocional con el Señor. Eso es indiscutible. Es parte de la planeación. Es fundamental en la planeación. Y número 3, voy a ejecutar mis planes. Cuando yo ejecuto, significa voy a poner en práctica lo que he planeado. Entonces, en la ejecución, el mejor método para poder enseñar a nuestra familia es una vida de ejemplo. Si usted quiere que sus hijos lean la Biblia, deben verlo a usted leer la Biblia. Si usted quiere que sus hijos oren, deben verlo a usted orar. Si usted quiere que sus hijos prediquen, deben verlo a usted predicar. Si usted quiere que sus hijos sean buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, tienen que verlo en usted. Cuida a su familia, sostenga su casa, enseña a sus hijos a sostener su casa. No es posible que un hogar donde los padres ya estén mayores y haya hijos que convivan con ellos, tienen empleo y trabajo y no colaboran para la luz, no colaboran para el agua, no colaboran para la comida. Eso es incorrecto. Eso es falta de ejecución en el plan de Dios para el hogar. Podemos nosotros tener una familia de ejemplo para la sociedad, para que el nombre de Dios, escuche bien, con esto cerramos, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en medio nuestro. Para que la gente diga, en ese hogar es así porque ellos sirven a Dios. Ese hogar es así porque sirve a Dios. Esa gente actúa de esa manera porque sirve a Dios. Y entonces vengan de afuera y digan, yo también quiero conocer a ese Dios que tú tienes. Yo también quiero tener una familia así. Sé que no es perfecta, que tiene defectos, que tiene errores, pero aún así son diferentes a los demás. Yo quiero también ser igual. Y es la mejor oportunidad de decirle, ven a los brazos del Señor y demostrarle el amor de Dios. Predicamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. No lo olviden. Hoy es tiempo de catapultar a nuestra familia al propósito de Dios. La iglesia de hoy necesita familias que catapulten a sus individuos a cumplir el propósito de Dios. La sociedad de hoy necesita de familias cristianas que sean de ejemplo a la sociedad en todos los aspectos de la vida. Hoy a Dios le ha placido que yo comparta este tema con ustedes y luego ya en el tiempo del Señor sé que nos volveremos a ver para compartir una siguiente fase de esta temática referente a la familia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y la paz de Dios repose sobre sus corazones. Déjenme orar rápidamente por cada uno de ustedes. Padre bueno y bendito, en el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Oro, Señor, por cada una de las personas que está a través de esta transmisión. Aquellos padres, aquellas madres, padres, hijos que están viendo, aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través de este live. Señor, oro por ellos para que tú puedas en su corazón tratar de una manera profunda, que ellos puedan poner en práctica esto que estamos hablando, esto que están escuchando, Señor, el día de hoy. Que ellos puedan, Señor, entender que necesitan determinar en su fe. Si han decidido servirte, Señor, que ellos puedan ser determinados de llegar al final del propósito. Que ellos puedan aprender a tomarte en cuenta en sus planes. Y número 3, que ellos aprendan, Señor, a vivir una vida de ejemplo en la ejecución de esa planeación. Dios bendito, oro por nuestros hermanos. Si alguno está enfermo, Señor, oramos por sanidad en su cuerpo. Oro, Señor, por sanidad a las dolencias en el nombre de Jesús. Oro para que las familias, los hogares puedan levantarse para cumplir el propósito tuyo. Necesitamos una nueva generación, Señor. Úsanos para este tiempo. Úsanos, Señor, con poder para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Hasta luego.